Me recuerda a mi infancia, ¿no? Mi juventud, cuando era joven. Y teníamos un grupo juvenil nosotros. Misionera Esperanza, todavía recuerdo cuando pertenecíamos a la iglesia. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de la iglesia. Así que por eso esta canción de el grupo Aluminia. Aluminia, dame un segundo. Esto es lo bacán de Spotify, tiene música de todo. ¿Ya? Se llama Lumilunia. Así que a alguien le gusta la música religiosa, medio moderna. Y vamos a hablar hoy día de Cristo nuevamente. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes a esta nueva clase de Historia y Geografía del curso octavo año básico, y donde estamos viendo, chicos, la Reforma Protestante. Y el día de hoy vamos a darnos un lujo. Eso es lo bueno de tener esa libertad de poder hacer lo que uno quiera. Vamos a volver y vamos a seguir hablando de religiones, porque me encanta hablar de religiones. Me encanta ver cómo finalmente la Reforma Protestante transformó la vida de muchas personas y hasta el día de hoy. Así que les habla Álvaro Álvarez, el loco, profe de historia. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Sí, a ti, muchísimas gracias por también dejarle tu like y compartir. Y sobre todo suscribirte al canal, porque lo que nos importa es que muchas personas, muchos niños también puedan ser parte de esta comunidad y sigan viendo sus clases de historia, independiente de que estemos o no en pandemia, ¿ya? Así que seguimos trabajando para ustedes con cada una de estas semanas subiendo entonces una clase con respecto a la historia universal. Y hoy día vamos a ver la parte 2 entonces de la Reforma Protestante. Bien, muchísimas gracias, ya les dije, a todos quienes nos siguen a través de el YouTube, también en Instagram, @cero recargado, y también en Twitter, @cero recargado. Bien, vamos el día de hoy a continuar entonces con la Reforma Protestante, parte 2. Ese es el título del día de hoy. Recuerda, esto es un video, puedes ponerle pausa, puedes grabar, ya, perdón, puedes ponerle pausa, ya retroceder la grabación, o si gustas, en este caso, ver el video completo, escuchando la explicación, tomando apuntes. Y el objetivo de la clase del día de hoy es caracterizar el movimiento de Reforma Protestante y las iglesias surgidas en él. Vamos a profundizar un poquito más en lo que son los dogmas y cómo finalmente se dio origen a este movimiento de Reforma Protestante. Bien, así que ando perdido. Uy, acá está. El agua. El elemento vital. No se puede estar sin beber. Bien, chicos. Así que en ese sentido los invito a poner el título, poner la fecha del día de hoy y finalmente el objetivo de la clase. Bien. Sí, me están preguntando por qué el profe va a seguir con esto, porque yo revisé, y alguien me va a decir, profe, yo revisé su libro, acá lo tengo, este es su libro, y lo que usted está viendo como materia sale en 2 hojas, de hecho, 2 páginas. Y la verdad las cosas es que en ese sentido yo, primero, me interesa que cuando usted aprende historia, no aprende historia solamente por el contenido que le pasa al Mineduc o lo que quiera finalmente el ministerio que usted aprenda. Me interesa que profundice las ideas que dan forma a nuestra sociedad al día de hoy. Y por esa misma razón yo me dedico harto tiempo también a hablar, no harto tiempo, sino que en proporcionar a lo que veo los otros temas, ya para que ustedes profundicen en cómo finalmente surge la sociedad que tenemos actualmente. Y las iglesias protestantes son súper importantes en la actualidad, donde tenemos un montón de iglesias ya que nacieron del protestantismo y que son parte incluso de la vida cotidiana de incluso muchos de ustedes, ¿ya? Entonces la idea es que también puedan entender cuáles son los orígenes, las causas y finalmente cuáles han sido las proyecciones que han tenido las iglesias protestantes a lo largo de su formación, ya desde el año 1517 cuando Lutero pone sus 95 tesis, ¿bien? Así que en ese sentido hay que entender que siempre la iglesia, y tal como lo hemos visto desde séptimo en adelante, siempre la iglesia está ligada al poder, pero también ligado a lo espiritual. Y por eso es tan importante que ustedes sean capaces de poder ir entendiendo entonces cómo van formándose y desarrollándose la iglesia a lo largo, y me salió un poco así como argentino, es el desarrollándose. Y a lo largo entonces de lo que fue primero en Europa y luego en el resto del mundo. Bien, acá está, fíjense. Solo 2 páginas. Y la verdad las cosas que yo siento que este tema da para mucho más.
Miren, ahí después 2 páginas de la Reforma. Y vamos a terminar, fíjense, con las ideas y las guerras de religiones, 2 páginas. O sea, de hecho fueron 6 páginas, 3 hojas, de un contenido que finalmente marca gran parte de la vida incluso de ustedes mismos. Es por eso que le damos harto énfasis, o por lo menos yo tomo esa decisión, ¿bien? Ahora, bueno, sí, me interesa que aprendan para la vida y no en este caso para una prueba o para alguna otra cosa así. Así que relájense, disfruten este viaje, ¿ya? Y vamos a comenzar entonces el día de hoy a hablar sobre el punto de partida de esta reforma. Bien, ahí está. Ya lo habíamos visto que en la Europa del siglo XVI se va a producir un movimiento de quiebre, pero es uno de los movimientos más importantes ya que había tenido Europa y que ha tenido el mundo respecto a las consecuencias que va a tener para la humanidad, sobre todo para un grupo de personas. Bien, ahora, este concepto nosotros lo llamamos reforma porque produjo una crisis religiosa total en Europa, lo que no solamente, y no solamente desde el punto de vista de su profundidad o la magnitud, sino que es como la fe católica, que era monopólica en ese momento, es decir, a excepción de lo que era el tema del Islam, ya, sobre todo que estaba muy cercano pues, en el sur de, perdón, en el sur de Europa, ya mirando hacia África, el norte de África, y lo que va a ser el sector ya de Turquía. Entonces el Islam estaba ahí y estaba tranquilo con su desarrollo, bien, pero lo que no se esperaba finalmente era un rompimiento ya de lo que va a ser esa fe inquebrantable que tenían los cristianos hasta ese momento, entendiendo que durante la Edad Media, ya, donde tuvimos 1000 años, donde el cristianismo finalmente era la religión principal y fue el motor, ¿ya? De lo que va a ser la política y la economía europea, pero sobre todo también va a ser lo que una a los europeos durante estos 1000 años. Es decir, van a haber distintos reyes, distintas casas gobernantes, van a haber distintas formas, en este caso, de desarrollo económico, pero lo que no va a cambiar va a ser, en este caso, la fe en Cristo. Entonces, tanto es así que los europeos se van a llamar a sí mismos la cristiandad y aparecen los defensores de la cristiandad. Entonces, ¿cómo logra ya un monje? Porque era un monje, recuerden que no era una persona, no era una persona común y silvestre, no era una persona particular, no era una persona de civil, sino que era un monje, o sea, alguien mismo de la Iglesia Católica logra romper esta unidad religiosa. Bien, ahora es bien interesante, ya que hay un dato, ya porque de hecho el hombre del Renacimiento era tan más religioso que el de la Edad Media, es decir, era creyente, porque en algún momento alguien pudiese pensar, uy, en el año 1517 entonces los hombres van a dejar de creer en Dios. Y no es así. Lo que pasa es que el movimiento del antropocentrismo, es decir, donde el hombre va a ser ahora el centro del universo, ya va también a crear una conexión especial con ese Dios. O sea, quiere que el Dios sea más personal, ya más propio, no en este caso tan alejado. Y vamos a ver que el contexto en el cual se daba, y ya lo vimos en la clase anterior, la Iglesia Católica, donde las misas eran en latín, ya donde solamente en este caso los sacerdotes, tenían acceso a poder leer la Biblia. Entonces la gran pregunta era, bueno, yo me quedo con la espiritualidad que me entregan estas personas, estos mensajeros. Y si estos mensajeros se van a empezar a portar pillines, malvados, o en este caso inmorales, la gran pregunta es, bueno, ¿y quién nos va a entregar entonces el mensaje a nosotros? Entendiendo que yo necesito ese mensaje de Dios, ¿ya? A través de la escritura que me llega a mi corazón. Y eso es bien interesante porque habla entonces de que la sociedad no se transforma en una sociedad atea, no se transforma en una sociedad que finalmente reniega de Dios, sino que al contrario, ya lo que busca finalmente es una mayor cercanía ya a lo que va a ser esta divinidad. Ahora, yo los nombré en la clase pasada y dije ya, hoy día los voy a explicar un poquito más. Vamos a hablar, por ejemplo, de Juan Wycliffe, ¿ya? Y que va a ser uno de los primeros reformistas que él lo que buscaba era que la Iglesia Católica dejara ciertas malas que se daban dentro de lo que era el clero. Ahora, don Juan Wycliffe, van a empezar a ver qué es lo que le pasa a todos aquellos que comienzan a criticar a la Iglesia Católica, ¿ya? Y lo primero que comienza a hacer es, a ver, los dogmas que nosotros tenemos como Iglesia Católica, es decir, la creencia en la Sagrada Trinidad, en el favor de los santos, en el valor que tiene la Virgen frente al mensaje,
¿será tan así? Y entonces empieza a cuestionar dogmas. Recuerden que un dogma es algo que se cree y que no se pone en juicio, ¿bien? Es algo que es. Entonces, frente a eso, entendiendo que la iglesia tiene varios dogmas, mmm, no le va a ir bien. Veamos qué le pasa. ¡Pua! Va a ser excomulgado, ¿ya? Así que está hablando estupideces, caballero, ¡pum! Para afuera. Y luego, ¿ya? Vamos a tener a Juan Hus, ¿ya? Y Juan Hus, él comienza también a hablar de que en la iglesia hay una corrupción y que la iglesia debería ser la casa de Dios y finalmente está siendo la casa del hombre. Entonces, frente a eso, hay un tema, por ejemplo, en la simonía, ya que va a ser esta venta de estos cargos y que finalmente estamos cayendo en temas más bien de plata y no necesariamente espirituales. Y él comienza entonces a condenar todas estas situaciones y la verdad es que ¡pum! Excomulgado. Es decir, la iglesia, a cualquier persona que comienza a hablar, en este caso, mal de la iglesia, sobre todo cuando son personas de la propia iglesia, lo primero que hacen es, compadre, ¡pum! Ahora, ya no es lo primero que hacen, porque siempre los llaman, le dicen, oye, retráctate de tus cosas, ¿cachai? No, no seáis tan... Ya, si somos nosotros mismos, pero oye, y ya hay discusión y todo lo demás, y cuando ya finalmente no se llegan a acuerdo, ¡pum! Excomulgado. Ahora, tendrá que ser excomulgado durante esta época, ya donde creemos firmemente en el cielo, en el paraíso, en el infierno, en el purgatorio y todas estas cosas y las sanciones de Dios y todo lo demás, y entendiendo que Dios también es parte importante de nuestra vida, usted tendrá que ser excomulgado. O sea, era como una muerte en vida. Y lo que era peor, el castigo que había posteriormente a la muerte era peor. Entonces, en ese sentido, si además nos tomamos literalmente, y nos tomamos literalmente de el contexto que nos daba Dante Alighieri respecto a el infierno, el purgatorio y después el cielo, uno de verdad que empezaba a tener miedo de lo que me iba a pasar a mí en un futuro. ¿Bien? Y luego entonces vemos que como en el año 1517, ya el 31 de octubre, y de allí, sí, de allí entonces que el 31 de octubre se celebra el Día de las Iglesias Cristianas o de las Iglesias Protestantes. Ahí está. Entonces el 31 de octubre del año 1517, Lutero entonces pega en Nuremberg ya sus 95 tesis. Ahora, es bien interesante porque Lutero lo que busca finalmente es un llamado de atención frente a toda esta situación que está pasando a la iglesia. Pero si se fijan ustedes acá en este orden cronológico, que ojalá lo pudiesen escribir en su cuaderno, ya le pueden poner pausa y empezar a escribirlo, sería súper genial. Háganlo entonces, sí, por favor, háganlo. Entonces, y van a ver cuál es el camino, cuál va a ser la ruta. Y fíjense, comenzamos con, después ocurre la rebelión de los caballeros, ya luego después la dieta de Nuremberg, donde finalmente ocurre una revuelta de los campesinos, ya luego después Suecia ya se va a transformar en protestante, va a aparecer la dieta de los Habsburgo, ya aparece la Liga Mascalda, ya se hace después en el año 1533 la iglesia protestante en este caso Inglaterra, y ahí ya vimos, ya la semana pasada, que no tiene relación con Lutero. Y es bien interesante esto, porque Inglaterra está antes que sucediera lo que, o sea, en realidad, bajo las presiones que tenía Enrique VIII para separarse. Es bien interesante porque Inglaterra era defensora de la fe católica y era incluso aliada del Papa. Bien, y luego, si se fijan, Dinamarca se hace protestante, Noruega protestante, ya aparece la dieta de Worms, un poco a calmar la agua, ya luego batalla como de Nuremberg, ya terminamos después con la paz de Habsburgo y que va a ser bien interesante porque todo esto va a tener un montón de conflictos. Cuando nosotros decimos que Dinamarca se hace protestante, no es que de un día para otro la persona diga, ya, ahora somos todos protestantes o somos luteranos. No es así. Y eso provoca un montón de problemas sociales, ¿ya? Y de guerras entre pequeños grupos de las sociedades, ¿ya? O de los mismos lugares. Ahora, hay que entender que gran parte de la religión se impone desde los reyes, ¿ok? Entonces, aquí hay un tema que religioso va ligado a lo político siempre, ¿ok? Entonces, es bien interesante cómo después comienzan a darse, por ejemplo, la reunión de los Países Bajos, el Edicto de Saint-Germain, ¿ya? La unión de razas, el edicto de Nantes, que finalmente es la que pone el fin a estas guerras de las religiones. Y cuando uno dice, está todo calmado, en el año 1618, por también problemas religiosos del Sacro Imperio Romano Germánico, vamos a ver que comienza la guerra de los 30 años. Bien,
que va a ser súper importante, pero no la vamos a ver el día de hoy, sino que la vamos a ver en la próxima clase, porque la guerra de los 30 años lo que va a provocar es que, si bien dentro de un conflicto de lo que va a ser los principados alemanes dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, vamos a ver que se va a transformar después en un conflicto ya que parte con un conflicto religioso interno, se va a transformar en un conflicto político europeo, ¿ya? Y que va a ser la que va a dar entonces paso a lo que va a ser la nueva política europea, ya con respecto a lo que van a ser estos estados modernos. Y por eso que es tan importante después entender primero, y yo por eso paso primero lo religioso y después lo político. ¿Por qué razón? Porque de esa forma yo puedo entender el valor que va a tener la religión en las personas, pero también sobre todo en los reyes gobernantes, para ir tomando decisiones como por ejemplo hacer una guerra, ¿ya? O picarse a choro con el resto de toda Europa debido a que yo voy a ir a defender la fe católica y otros van a defender a los luteranos y otros van a estar ahí contra los calvinistas y finalmente queda la mansa embarrada, ¿ya? Y se producen cosas tan horribles como la matanza, por ejemplo, de San Bartolomé, ya donde ahí vamos a ver que más de 10.000 hugonotes, que son los calvinistas que tienen el nombre en Francia, van a ser asesinados. Y eso es parte entonces de un montón de estrategias que tienen los principales, los príncipes europeos, los reyes europeos, para poder en este caso imponer una religión. Y eso es extremadamente relevante, ¿ok? Pero lo vamos a ver más adelante. Este camino es bien interesante porque no nos habla de un tema religioso. Si se fijan, es un tema político que va a detonar en una guerra civil ya entre distintos partidarios o grupos ya que apoyen a una religión u otra, ¿ya? Porque esto quiero que lo entiendan. Las creencias de las personas son las que hacen que se muevan a hacer algo, ¿ya? Entonces, y la fe es una creencia, a veces irracional, porque uno no entiende cómo finalmente a través de la fe la gente va... Entonces, claro, la gente que me dice, no, es que usted no tiene fe, entonces, ¿por qué? Por eso usted no entiende el valor de que la fe mueve montañas y la fe a mí, yo me... Ya, perfecto, yo puedo entender eso, sí, lo puedo entender. Pero históricamente ya hay que ver que la importancia que va a tener la fe en hacer o no hacer es muy, muy, muy relevante. Sobre todo en estos 100 años posteriores al año 1517, porque finalmente donde se dan la etapa de las guerras de religiones, ya principalmente en Francia. Bien. Ahora, veamos un poquito de Lutero. Ya dice que Lutero, ya el justo vive de la fe. Y aquí es donde nosotros vamos a ver varias de estas iglesias que el día de hoy nosotros vemos y que quizá alguno de ustedes participa, donde la fe es lo más importante. Bien, entonces dice que el hombre se redime a los ojos de Dios, pero no por las buenas obras, porque ahí fíjense que había una diferencia con los católicos, es decir, que el católico decía, ok, tú podías ser malvado, pero si hacías buena obra, finalmente Dios te va a tener en buena lid, en buen ojo. Entonces, él dice, no, que simplemente si yo tengo fe en Dios, ya, en que me va a perdonar, en que aquí y que allá, finalmente se va a perdonar ya los pecados. Bien, ahora, en ese sentido, ¿por qué aparece la crítica? Ya aquí lo vamos a adelantar. ¿Por qué aparece la crítica, en este caso, de Lutero hacia la Iglesia Católica? Primero, ya vemos que León X, ya recuerden que León X ya viene a hacer la continuidad en el papado y que él está trabajando en la Capilla Sixtina, ya principalmente la Basílica de San Pedro, donde tiene a Miguel Ángel trabajando y de hecho le pide mucha plata para poder hacer lo que está haciendo. Entonces el Vaticano comienza a quedarse sin recursos, ya, y a partir de eso se le ocurre la grandiosa idea de decir, ok, vamos a vender indulgencias, por eso que aparece después el tintín de las monedas salva el alma que quema. ¿Ya? Entonces, en ese tintín ya de las monedas, lo que busca finalmente es financiar, ojo, la obra del Vaticano. Ya no es para eso. O sea, uno puede decir, uy, yo voy a ir a Roma y voy a ir de tour y voy a ver toda la obra y todo bacán y va a ser súper cool. Perfecto, pero también hay que entender que esas obras ya provocaron que finalmente la gota, ojo, la gota, porque no es el origen de esto. Esto aquí hay un montón de cosas que la iglesia venía haciendo mal hacia atrás y que con la venta en este caso de la indulgencia, de hecho, Lutero dice, no, o sea, es que ya superaron, no, esto no puede ser, ¿bien? Entonces, ¿qué era la indulgencia? Yo les dije que la indulgencia, ya primero borraba los cometados, o sea, perdón, se perdonan todos los pecados cometidos, se liberan a los infieles de la penitencia, es decir, usted no tiene que hacer ninguna cosa para remediar su error y finalmente usted reduce el tiempo en el purgatorio, es decir, se va en este caso borrando esa huella. Es bien interesante este tema, ya hasta el día de hoy se dan indulgencias. Sí, pero no se cobran, ya tampoco se paga. De hecho, las indulgencias se dan cada 50 años cuando
ocurren... Ay, ¿cómo se llaman? Uy, se me olvidó, uy, se me fue la idea, ¿ya? Pero ocurren cada 50 años, ¿ya? Cuando la iglesia celebra, ¿ya? Uy, se me olvidó. Ya, después lo iré a recordar, ¿ya? Pero allí, no sé, que lo voy a buscar al tiro. Mientras tanto ustedes escriben eso, ¿ya? Vamos a poner aquí... Oye. Tu, tu, tu. Ah, dice que se puede ganar cada día. Oh, buenardo. Ya. El jubileo. Ya, pero igual dice que se pueden ganar todos los días haciendo un montón de cosas. Oye, métanse en el tema de la iglesia, es bien. Yo he entretenido y me acordé del jubileo, ¿ya? Porque de hecho, a ver, según la iglesia, el año 7 más 7 son 49 y cada 49 años es como un periodo malvado y después viene el 50, ¿ya? Entonces, es bien interesante cómo funciona la dinámica en este caso de la iglesia, ¿ya? Y para el jubileo, y en este caso el jubileo del año 2000, se dieron indulgencias, ¿bien? Y bien interesante porque en el jubileo del año 2000, quien estaba hablando aquí recibió indulgencia. ¿Sí? En ese entonces todavía yo era católico, profesaba y era bien entretenido. Ya porque teníamos un grupo juvenil y por eso cantábamos y era súper bacán, súper cool. Ahora, la indulgencia no se compra, ya, sino que se gana haciendo, por ejemplo, eran varias cosas, o sea, una peregrinación, haciendo obras de buena fe, ya, haciendo, no me acuerdo qué otras cosas más, pero eran así, o sea, se cumplían varias cosas y ahí el Papa nos daba indulgencia. Ah, y teníais que ir a una celebración, eso, a una celebración donde finalmente se diera la indulgencia, ¿ya? Así que bien interesante, ya, ahí está, por si acaso, uno dice, bueno, uno no cree en el infierno, pero si llega para allá, voy a decir, a ver, mire, mire, voy a sacar mi billetera y decir, aquí tengo una indulgencia, perrito. Ya, así que me decís, bueno, menos tiempo en el purgatorio. Ahora, la diferencia es que en esta época se compraban las indulgencias, ¿bien? Entonces, al comprarse la indulgencia, eso era una aberración, ¿bien? Porque finalmente lo que hacía era que, primero, la gente con plata que podía hacer puras maldades ya, o lo que quisiera, tenía salvación. Pero lo segundo, la gente que no tenía plata y que igual quería salvarse, o sea, vendía lo que no tenía finalmente para poder dárselo a la iglesia. Y eso finalmente Lutero lo expresa ahí en sus 95 tesis y dice, oye compadre, o sea, 95 tesis son afirmaciones. Y entre todas esas hay 95 afirmaciones que hablan lo mal que está la iglesia y una de esas habla sobre la indulgencia. ¿Bien? Entonces, frente a eso, ya Lutero entonces provoca que la Iglesia Católica, hay esa escena de la película Lutero, ya, si pueden verla, búsquenla por ahí, Lutero, es bien interesante la película, ya, porque habla un poco de la vida de Lutero y ahí cuenta cuando le cayó el rayo y que él siente que Dios lo dejó vivir debido a alguna situación especial que le tenía destinada y cuando él hace esto, él se siente con eso, o sea, se siente responsable de su vida, ya porque Dios le dio entonces esta encomienda al dejarlo vivir ya tras recibir un rayo en la cabeza, ya no fue un rayo cualquiera, sino fue un rayo. Entonces, es bien interesante porque hace una crítica ya a todo lo que era la iglesia. Y a partir de eso él comienza a decir, bueno, ¿cuáles son los postulados que yo quiero? Primero, dice que el hombre está inclinado ya por naturaleza hacia el mal y que siempre vamos a ser pecadores. Ya, buena. Ya, no, pero no tengo, no me miren con cara así, uy, profe, se va a hacer luterano. No, gracias, yo sigo al lado de mi Buda, así que tranquila ahí. Ya, dice que la iglesia no tiene poder sobre las conciencias, y menos los papas, menos los conventos, menos los monasterios, porque finalmente la iglesia la conformamos nosotros en nuestro pensamiento espiritual personal. Es decir, yo para creer en Dios y tener una conciencia espiritual, no necesito de que el curita, no necesito de que venga el papa y me haga pum pum chun, no necesito nada de eso. Bien. Además de eso, dice que la palabra de Dios no está en los papas, no está en los curas, sino que está en las escrituras. Y como está en la escritura, no necesito ningún intermediario. Es decir, yo puedo leer la Biblia y puedo también leerla con otras personas y a partir de eso interpretar lo que Dios me dice a través de su palabra, pero de manera directa. ¿Bien? Y no necesito entonces a que haya
un curita o que haya un papa y que me diga, bueno, en esta palabra, que hace es una crítica a la homilía. Porque de hecho cuando se da en una misa, no sé si, bueno, los que ustedes han ido a misa, van a ver que en la misa siempre hay como, se lee la lectura, ¿ya? Y después de la lectura sale el papa o el curita o lo que sea, ¿ya? Y empieza a hablar sobre la escritura. Entonces, él hace como un contexto, pone en contexto la escritura y saca una moraleja, una enseñanza y la asocia, ¿ya? A lo que es el contexto de nosotros. Entonces, yo por ejemplo voy a leer hoy día la palabra del buen samaritano, ya, y esa es la palabra, y yo como curita voy a ir y decir, bueno hermanos, Dios el día de hoy nos ha querido comunicar a través de su palabra, ya, y empiezo a hacer como una interpretación del buen samaritano, pero ahora en el contexto de acá, y entonces puedo meter el COVID, de que los cuicos se vienen a la playa, de que los locos quieren hacer surf, y todo eso va, ya, ok, y ahí yo puedo meterle todo el chamullo. Entonces, para Lutero, él dice que no, po. No, o sea, es la Biblia solamente, es el contacto directo entre la Biblia y en este caso con lo que me dice Dios. Ahora, ahí hay un problema, que ahí es una de las críticas que se hace, que la Biblia, la parte de Jesús es bien entretenida y bien simpática, pero el Antiguo Testamento es satánico. O sea, en el Antiguo Testamento, para que quien quiera leerlo, ¿ya? Dios no es como el buena onda y de aquí que allá. O sea, se portan mal, pa. Se portan mal, pa. Se portan mal, pa. Es que te va a castigar, pa. Y puro mal, puro malo, 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 malo. Y ahí uno dice, wow, leo el Antiguo Testamento y me dan ganas empiezo a agarrarle temor a Dios, ¿ya? Y que incluso es parte de los dones del Espíritu Santo, el temor a Dios, ¿ya? Ahora, en ese sentido, es bien interesante porque el mensaje de Cristo, de Jesús, ya a través de su evangelio, no es un mensaje castigador, no es un mensaje como el que tiene el Antiguo Testamento, que es satánico, que es brígido, que te portáis mal, pa, te mato, es que los hombres son malos, diluvio, es que lo que pasa es que esta ciudad es mala, soy la ciudad del pecado, pa, la destruyo. No, no, Jesús dice amaos los unos a los otros y el mensaje de Jesús es bastante similar al mensaje, por ejemplo, que tiene Mahoma, al mensaje que tiene Buda, al mensaje que tiene Confucio, al mensaje que tiene entonces grandes sabios, ya que lo que buscan finalmente es la unión y la empatía del hombre por el hombre. Y eso es el Nuevo Testamento. Entonces, ahí es donde cuando yo empiezo a leer, por ejemplo, el Antiguo Testamento y ya me dice, uy, de verdad que empiezo a agarrarle miedo porque este Dios no es el Dios buena onda que me vendió Jesús, que mi padre los ama a todos y todo lo demás, no, el loco es satánico, es brígido, o sea, hasta Moisés lo dejó fuera de la tierra prometida, entonces, y ahí uno dice, ah, pero es que fue porque su hermano, no, pero es que, y ahí tú empezás a entender la naturaleza más bien humana de Dios en el Antiguo Testamento, ¿bien? Y no en el Nuevo Testamento es un mensaje más bien de esperanza entregado por Jesús, ¿ya? Más allá de que Dios lo tenga ahí y todo lo demás, y que finalmente después igual se lo pitea. Interesante, ¿ya? Pero también tiene que ver con cómo finalmente no necesita intermediarios. Ahora, eso es porque así como yo puedo leer la Biblia, usted también la puede leer. Pero eso es lo que dice Lutero, porque recuerden que hasta antes de esto nadie leía la Biblia porque estaba en latín, y de hecho nadie sabía latín. Y por último dice que solamente la fe va a justificar en este caso al pecador, ¿ya? Es decir, yo puedo ser muy malvado, muy satánico, muy brígido, muy todo, pero yo si tengo fe me puedo redimir ante Dios. Y por eso es que usted va a ver que la Iglesia Católica no tiene, a ver, ¿cómo decirlo? La Iglesia Católica no es muy popular, por ejemplo, en las cárceles, ya, o con gente que ha sido bien malvada. La Iglesia Católica dice que las buenas obras, ya, el hecho de ser, tener fe, pero también de fe en los santos, en la Virgen, ya, ayudar a otras personas, eso te ayuda finalmente a poder condonar tus pecados. Pero como no haces buenas obras, la Iglesia Católica como que ya te tiene en el infierno, ¿ya? O en el purgatorio, en el primer círculo es purgatorio, entonces como... y ahí uno dice, no, pues entonces no. En cambio, Lutero te dice, tú puedes ser el más malvado de todo el universo, pero si mostraste arrepentimiento y de hecho empezaste a creer en Cristo, eh, vamos, salvado, liberado. Y ahí es donde uno dice, ah, pero entonces me gusta Lutero porque me porté mal, fui malvado y como no puedo borrar porque maté a tantas personas, porque ya violé a un par de cabros chicos y qué sé yo, etcétera, etcétera. Y uno dice, ah, pero profe, ¿por qué es tan satánico? Es que ese es el punto. Porque según Lutero, si yo tengo fe, puedo salvarme. Entonces, para alguien que ha sido muy malvado, según la Iglesia Católica, no tiene mucha salvación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahí es donde hay distintas diferencias, ¿bien? Vamos a ver cómo se propaga en este caso la idea. Primero, la doctrina de Lutero acerca mucho a la nobleza,
¿bien? ¿Por qué? Porque son los que se portan más malvados, nada más que eso, ¿ya? Y sobre todo porque tienen aspiraciones, sobre todo en este caso económicas, ¿bien? Y luego aspiraciones políticas, y eso es extremadamente importante, porque lo que finalmente provoca Lutero, más que decir, oh, lo que dice Lutero de verdad me hace sentido, es más bien que lo que dice Lutero me aleja del Papa, ¿ya? Entonces, y si me aleja del Papa, no tengo que pagarle, en este caso, los impuestos, ya no le pago ya al Papa los impuestos, los nobles comienzan a decir, ah, pero entonces si nos alejamos del Papa podemos quitarle la riqueza a la iglesia, ya, y muchos monjes y sacerdotes que sí de verdad creen que la religión es más personal, ya, es más espiritual, más que en este caso de grupo, bien, y esos comienzan a seguir a Lutero. Ahora, Carlos V ya dice, no, po, alto aquí, si esta cosa no es así, y Carlos V dice que la Iglesia Católica se tiene que defender y a partir de eso llama a lo que va a ser el Concordato de Worms en el año 1521 para poder frenar ya este avance del luteranismo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que estas ideas de Lutero llegan, por ejemplo, a Suiza ya y comienza a, primero en su Ingilio, ya comienza en este caso a decir una nueva forma de acercarse a Dios y luego de eso va a ser continuado en este caso por Juan Calvino. Ahora, es bien interesante porque Calvino comienza a tomar todas estas ideas que son más bien alejadas de la iglesia y dice que finalmente el Estado ya comienza a o el Estado tiene que regirse por estas normas religiosas. ¿Por qué razón? Porque recuerden que si el Estado a mí me apoya en el desarrollo espiritual, si el Estado apoya la religión se impone desde el Estado a las personas, ¿ya? Y no desde las personas hacia el Estado, ¿bien? Entonces, allí después, cuando más encima propone su teoría de la predestinación, ¿ya? Él dice, bueno, pero es que para eso nosotros sabemos que los que les va bien, ¿ya? Entonces es porque Dios los tiene en buena presencia y los que les va mal entonces es porque Dios no los quiere y ya está predestinado a esto. Y frente a eso entonces Calvino comienza a hacer una iglesia mucho más recta. Y por ejemplo, fíjense que es bien interesante porque quedan prohibido ciertas cosas, como por ejemplo el vicio, ya se prohibieron las canciones del reggaetón, ya canciones indecorosas, por favor. El reggaetón es indecoroso, es flaite, ya. Se prohibió y Calvino prohíbe el baile, el juego, el alcohol, los bares, ¿ya? La gula, en este caso el exceso gastronómico, los cortes de pelo llamativos, la ropa indecente, la prostitución, el adulterio y todas esas cuestiones, pena de muerte. O sea, de verdad, o sea, tomó todos los elementos que finalmente tomó todos los elementos que eran, por así decirlo, malvados dentro de lo que era la sociedad y los prohíbe. Entonces, y ahí uno dice, ah, por eso entonces en la actualidad hay iglesias que prohíben el café, hay iglesias que no comen chancho, hay iglesias que se visten de cierta manera, que etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí uno diciendo, oh, tienes razón, oh, como que por aquí me nace toda la cosa. Y empiezo a ver, ah, por eso entonces cuando yo voy a la iglesia o cuando voy al culto, ya tengo que ir con esta ropa, que es la ropa como salen los Simpsons, la ropa del día domingo, ¿ya? Y así sucesivamente. Ojo, sí, porque los Simpsons son protestantes, por favor. Aquí los Simpsons no son católicos. Por eso sale el reverendo y sale con su señora, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, si se fijan, no está prohibido en los Simpsons los bares, ni tampoco el alcohol, ni el juego, porque no son calvinistas. O sea, los calvinistas en este caso son alguien o son personas que trataron de normar la sociedad de manera muy rígida. En algún momento después en el anglicanismo van a aparecer como los puritanos, ¿ya? Que también son muy similares. Es decir, ahora, ojo, 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 porque la Iglesia Católica también tiene grupos que son bastante ortodoxos, como ellos, ¿ya? Y que, por ejemplo, hay gente del Opus Dei que es exactamente esto. O sea, el canción indecorosa, el baile y todo lo demás también están prohibidos. O sea, no es que solamente sea, es una parte extrema, ¿ya? Pero que no solamente corresponde a el calvinismo, ¿bien? Ahora, fíjense, aquí están los pensamientos del calvinismo, ya en la predestinación, dice que el hombre nace destinado por Dios a la salvación, la condenación. Gracias a Dios, yo ya sé dónde voy, ya, segundo círculo del infierno, estoy clarísimo. Después dice que toda actividad humana es bien vista por Dios, por ejemplo, los préstamos con intereses, la usura,
¿Ya? Y eso va a favorecer el desarrollo del capitalismo, que cuando después veamos más adelante el tema económico, vamos a decir, ah, pero es que claro, aquí está el mercantilismo, que es juntar metales, pero también aparece el capitalismo. Uy, y mira, el capitalismo surge donde hay pensamientos, o en este caso iglesias protestantes. Porque claro, porque si yo, en este caso, por ejemplo, Suiza, que va a ser uno de los que va a tomar el calvinismo, es donde mayor cantidad de burgueses van a haber. Y entonces los burgueses favorecen su desarrollo económico a través de qué cosa, a través del comercio, a través de los préstamos, a través en este caso de los intereses, de los créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso está bien visto, matanga, entonces yo ya me tengo ganado gran parte del cielo. Y allí aparece donde hay sacramentos que no tienen valor, las indulgencias tampoco, ya, y la presencia de Cristo no existe, ya ni siquiera es simbólica, no es que eso cosa cuando hace el cura, así como aquí el cáliz de salvación y el pan, damos gracias Señor por eso, y aquí no, eso no existe, esa cosa de que baje Jesús en el... Oh, llegó el tum, me asustó. Entonces, que baje Jesús y que esté con nosotros, ¡ah! No, eso no es así, ya para ellos, para la iglesia protestante, no hay esa comunión, ya, que es el concepto que finalmente hay. ¿Ya? Y la salvación depende exclusivamente de la fe. Denme 10 segundos que el Tomcito llegó y me cerraron la puerta. Acá volví. ¿Ya? Y entonces la salvación depende exclusivamente de la fe. Si yo tengo fe, si tengo esa creencia ciega en esto, ok. Si no creemos, estamos mal. Bueno, y lo otro que habíamos visto, y que es bien interesante el anglicanismo, que se va a transformar en la religión oficial de Inglaterra con Enrique VIII. Recuerden que Enrique VIII primero lo habían llamado, en este caso, defensor de la fe. Cuando cambia, ya cuando él tiene problemas con Catalina de Aragón, que Catalina de Aragón le da puras niñitas, ya es decir, él quiere un varoncito, ¿ya? ¿Para qué? Para que en este caso su reinado quede en un hijo, ¿bien? Ahora, frente a eso, es bien interesante. No sé si vieron la película que les recomendé, que era La Otra Bolena, y hablo bastante bien de María, ya María Molena, que era de verdad la niña, o de la hermana Molena, como la que a Enrique VIII de verdad que le gustaba, ¿ya? Colana después igual se casó y todo lo demás, pero tuvo un montón de problemas, tanto es así que Enrique VIII termina cortándole la cabeza a Ana Bolena porque es acusada de que anda con su hermano ya teniendo relaciones sexuales, así de choro. Ahora, más allá de que eso haya sido real, que lo más probable es que no fue real, esa fue la excusa para finalmente Enrique VIII tomar una nueva esposa. Y nueva esposa con la cual finalmente él lo que busca es tener un hijo varón. Es más, va a tener 6 esposas en total. Entonces ahí hay varias cosas bien interesantes con Enrique VIII y sus 6 esposas. Ahora, Enrique es bien interesante porque decide finalmente separarse de la Iglesia Católica para poder casarse con Ana Bolena. Ahora, Ana le da una hija, ¿ya? Y no un niño. Y esa misma razón es parte de lo que finalmente entonces Ana termina ya siendo reemplazada. Y es bien interesante después cómo la casa de Tudor comienza entonces a tener ciertos cambios ya desde lo que va a ser el post-reinado de Enrique VIII. ¿Bien? Y que lo vamos a ver más adelante, que es bien interesante cuando veamos la concepción del Estado moderno, de cómo finalmente la casa de Tudor, ahora si hay quien diga, profe, quiero hacerme spoiler, voy a ver los Tudor, que es una serie que hay, o sea, de Enrique VIII de verdad que se ha escrito muchísimo, ¿ya? Y después lo que va a ser los sucesores de Enrique VIII también, ¿ya? Así que hay hartas cosas que son bien interesantes de Enrique VIII. En este sentido, el tema de cómo cambia al anglicanismo, ¿ya? Es muy similar a lo que es el catolicismo, extremadamente similar, ¿ya? Lo único que hizo que finalmente el Papa va a ser eliminado de este juego y finalmente a través de lo que va a ser el acta de supremacía, ¿ya? Va a quedar el rey como el jefe espiritual de la iglesia anglicana, ¿bien? Entonces acá ustedes pueden ver un cuadro resumen, ya donde el luteranismo dice que la justificación es por la fe, el sacerdocio de todas las personas, todos somos nuestros sacerdotes, la Biblia es la fuente de fe e interpretación, se suprime el celibato, es decir, ya puedo tener un guagüita, puedo tener una señora con la cual tener hijos, no hay más culto a la Virgen, no hay más culto a los santos, y la iglesia está subordinada, ya en este caso, al Estado, es decir, toda iglesia tiene que estar
junta y ligada a un Estado. Ahora, es la forma en la cual primero la iglesia se impone y segundo, la iglesia entonces se asegura ya de tener súbditos. Bien, ahora, ¿cuál va a ser el problema de esto? Que van a haber, en este caso, protestantes en estados que son católicos, y esos protestantes que van a ser o van a estar en estados católicos, como por ejemplo en España, aunque muy poco, pero sí principalmente en Francia, van a ver que la lucha, y ahí es donde aparecen estas guerras de religiones, ¿ya? Y ya aparecen las matanzas y todo lo demás. Bien, luego ya vimos que Calvino nos dice que la predestinación se da entonces a través de que cada hombre ya tiene su destino fijado, ya en cuanto a que si está condenado o no en materia de salvación, y que la prosperidad finalmente es un signo de salvación. O sea, a mí me está yendo bien en la vida, perfecto, como que vamos bien. Y finalmente lo que busca es que la separación entonces de la iglesia y el Estado, pero que el Estado tiene que ser ya con reglas que son bastante rígidas. Bien, y el anglicanismo en realidad es lo mismo que la iglesia católica, pero que simplemente el divorcio existe y finalmente aparece el rey como la principal figura. Bien, y aquí vemos cómo finalmente se fue expandiendo, ya si se fijan acá en España, estos siguen siendo en este caso católicos, ya, y acá donde están los principados alemanes, aquí está, fíjense, aquí está Wittenberg, ya, aquí donde Martín Lutero entonces, junto con los principados alemanes, ya, comienzan a expandir lo que va a ser el luteranismo, ya, en toda esta zona que está acá, y luego acá donde está, en este caso, Ginebra, que es donde aparece Calvino, ya primero aparece Zwinger y después, en este caso, Calvino, comienzan entonces a predicar esta nueva teoría de la predestinación, y entonces comienza a aparecer estas cositas moradas, ya, que son lo que es los espacios calvinistas. O sea, si se fijan dentro de espacios, en este caso católicos, ya, siguen siendo entonces calvinistas. Ahora, siguen apareciendo calvinistas, y estos puntos son los que van a provocar entonces las guerras de religión, es decir, que son guerras sociales, ya, guerras civiles entre propios ciudadanos de los propios países, ya, salvo excepción después casi de 100 años de que haya aparecido esto, va a aparecer la guerra de los 30 años, y ya eso es una guerra estatal, o sea, entre personas, o sea, perdón, entre estados, y ya no entre personas. Pero creo que se fije, entonces acá tenemos el protestantismo a través de Lutero, en toda esta parte que está verde, ya, y luego acá lo que va a ser, bueno, el tema anglicano, que es obvio que va a ser en Inglaterra, bien, pero fíjense que parte de, en este caso, Irlanda, que ya ahí es donde aparece la Irlanda del Norte y la Irlanda del Sur, ya, aparecen como católicos, bien, y que posteriormente se van a separar, y luego entonces toda la parte acá arriba donde tenemos a Suecia, ya Noruega, los estados bálticos, ya que van a ser parte entonces de orden luterana, ya, entonces vemos que de las iglesias protestantes, y esto que es súper importante, las iglesias protestantes son solo solo tres, luteranos, anglicanos, ¿ya? Y calvinistas, ¿bien? Y esas tres iglesias son las que van a dar forma a todas las iglesias cristianas que hay el día de hoy en la actualidad, ¿bien? Así que cuando usted, si usted por ejemplo profesa algún credo de alguna iglesia cristiana, vea cuál de las tres iglesias finalmente nosotros vamos o yo estoy perteneciendo, ¿bien? A excepción de la iglesia mormona, ya que ahí aparece otro profeta que es John Smith, y que eso ya es mucho después, es una iglesia del siglo XX, ¿bien? Pero es interesante que ustedes mismos, si profesan algún tipo de religión que sea cristiana, averiguar pues, de qué tipo son. O sea, es que en este caso es luterana, calvinista o anglicana. Bien, y fíjense, aquí vamos a ver la iglesia reformada, ya, la Europa reformada, por cómo finalmente va a ir quedando el mapa tras la reforma. Ya es entonces muy similar, y aquí aparece un concepto que son los anabaptistas, y que cuidado porque los anabaptistas igual son protestantes, pero la única diferencia es que ellos no creen en el bautismo, ya, sobre todo ese bautismo que es a muy temprana edad, es decir, el bautismo que es eh, cuando soy guagua, ya, sino que creen un bautismo cuando uno es grande y ahí los pasan por la piscina y cosas así, ya, y que es cuando yo ya tengo supuestamente conciencia, ya, conciencia de lo que va a ser entonces propiamente tal el bautismo y lo que significa. Ahora, ¿cuál de estos o cuál va a ser la respuesta en este caso de la Iglesia Católica? Es llamada la contrarreforma. Y la reacción, tarde. Yo, esto no es, fíjense, esto es en el año 1517, ¿ya? Es bien interesante porque en el año 1517 entonces se da esto, y a partir de eso viene lo que va a ser, ¿ya? Esto en el año 1622, ¿ya? Esto nada que ver, eso está mal hoy, ¿ya? Entonces, y a partir de eso
viene a ver con cómo finalmente la reforma comienza a aparecer algunos personajes, por ejemplo John Knox, ya después, y cómo finalmente van a ir reformando la iglesia. Porque ya vimos, si se fijan, tengo a Lutero, acá en todo lo que va a ser el Sacro Imperio Romano, ya tengo a Calvino en la iglesia en Ginebra, fíjense, a John Knox, en este caso en la Escocia, ¿ya? Y en este caso Enrique VIII. Ya, John Knox es una persona que llevó el calvinismo, en este caso acá, a Escocia, ¿bien? Para que más o menos lo entiendan. Y la contrarreforma es la respuesta entonces que da la Iglesia Católica a todo este problema de reforma. Ahora, ¿cuáles fueron como las dos acciones, entre comillas, que hicieron inmediatas? Lo primero, que fue el Concilio de Trento, ya un concilio que se llevó a cabo durante mucho tiempo y que se intentó 3 veces hacer, ¿ya? Y luego de eso fue la creación, por ejemplo, de la Compañía de Jesús, ya que son los jesuitas, ¿bien? Y que principalmente van a tener un campo de acción, principalmente en América, para evitar que toda esta cosa de la reforma avanzara y también en Asia y también en algunos lugares, por ejemplo, de África, ¿bien? Donde mandaban a sacerdotes jesuitas para allá. Ahora, además de eso, tomaron al Tribunal del Santo Oficio, que es el que estaba acostumbrado a procesar a los herejes y cosas así, bueno, igual los procesaba y todo lo demás, esa pega la seguían haciendo, ya, o los que estaban en contra de la iglesia, pero también empezaron a procesar a ciertos curitas que eran bastante corruptos, ya, entonces, y eso fue como la respuesta. Ahora, la respuesta, bastante tarde, porque llega casi 50 años después, en este caso, que bueno, además de Calvino, pero que Lutero comenzara entonces a plantear ya este problema. O sea, no es que, no, nos juntamos 3 años después, chiquillos, y respondamos al tiro. No, para nada. ¿Ya? Entonces la iglesia esperó muchísimo tiempo, y como esperó muchísimo tiempo esa respuesta, el luteranismo, el anglicanismo y el calvinismo se van a expandir en Europa extremadamente rápido, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque la iglesia no tuvo tampoco el interés, tampoco tuvo la capacidad de respuesta frente a eso, y entonces tuvo que esperar una nueva generación de sacerdotes, de monjes, que finalmente dijeran, no, es que estas ideas de Lutero nos están ganando a nosotros terreno en Europa y tenemos que hacer algo entonces con ellas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya vamos a ver que el Concilio de Trento va a ser como la principal instancia reformadora y van a dar respuesta, por ejemplo, a todas las situaciones de los protestantes o que los protestantes alegaban, ya vuelvo a insistir, Concilio de Trento, el primero se va a llevar en el año 1546, ¿ya? Y luego de eso, fíjense que esto fue en el año 1517, o sea, vean la cantidad de años que se demoró la iglesia en finalmente dar una respuesta. Y lo otro que también tiene que ver con una casa política, que era la casa que gobernaba entonces gran parte de Europa, ya principalmente en España y los Países Bajos, ya que era la casa de Habsburgo, y que tiene que ver con la hegemonía europea. Entonces, como para no perder esa hegemonía europea, se hace el Concilio de Trento. Ahí está. Mm. Miren, entre el año 1545, ya no 1546, ya 1545, ya y en el año 1563 se lleva a cabo en 3 espacios, pero no voy a especificar mucho en las 3 veces porque una se acabó por la peste, otra porque se pusieron a pelear y hubo guerra, ya, y otra porque después se traicionaron. Entonces, al final, ya, de verdad, sí, yo sé que es así, pero es historia. El punto está en que el Concilio de Trento, veamos, ¿cuáles fueron las respuestas? Primero, la idea de salvación del ser humano tanto con la fe, o sea, tengo que tener fe yo en Dios y en Cristo y en su palabra, pero también por las buenas obras, ¿ya? Es decir, se desmarca inmediatamente de los otros 3 movimientos, ¿ya? Donde dice que las buenas obras sí son importantes, en este caso, para llegar a la salvación, ¿ya? Se mantienen las buenas obras. Segundo, hay una moralización del clero donde ya finalmente todas estas cosas se les pidieron que dejaran de hacer tantas tonteras, ¿ya? Luego aparece otro concepto que ya las iglesias habían dicho que no existía, que era la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, en la comunión. Entonces cuando bajaba, decía, yo soy el Cordero del mundo, dichosos los que en este llamado, ya aquí, la iglesia sigue manteniendo ya en que Cristo baja ya en alma ahí, en ese momento, y por eso es el sacramento de la comunión a través de la Eucaristía. ¿Bien? Entonces eso se sigue manteniendo. Y luego viene, por ejemplo, el control de la indulgencia, ya es decir, para que ya no se vendan, ya no dejan de venderse la indulgencia, se dan indulgencias, pero se dejan de vender, ya, y aparece la acumulación, en este caso el control de la simonía,
ya que era la venta de los cargos, y que finalmente no acumularan tantos cargos. O sea, no puedo ser yo párroco, obispo, papa, de todo. No, para nada. Ya eso se comienza a controlar. Aparece después la versión de la Vulgata. La Vulgata, y viene de vulgar, que significa entonces que ya es un texto ya que puede ser leído y que tiene que ver con la traducción de la Biblia. Ya entonces es la Vulgata de San Jerónimo la que va a tener la Biblia en este caso oficial. Bien, y esa es la versión de la Biblia que hoy en día se va a comenzar a ocupar. Bien, bueno, hoy en día se ocupa la versión de la Reina Valera, se ocupa la Biblia latinoamericana, ya, pero en realidad todas derivan de la Vulgata, ¿ok? Y que fue la traducción que hizo San Jerónimo. Luego dice que la interpretación de la Sagrada Escritura sigue siendo reservada en este caso de la Iglesia Católica, y por esa misma razón cuando usted va a la misa, lee en este caso la palabra de Dios, y el curita es quien hace la interpretación a través de la homilía, y eso sigue siendo así en la Iglesia Católica, ¿ya? O sea, esa cosa de que yo puedo pescar la Biblia y hacer la interpretación solito y a partir de eso, no, o sea, yo puedo leer la Biblia así, perfecto, pero la interpretación de lo que dice la Escritura sigue siendo entonces de la Iglesia Católica, ya a través del curita. Por eso yo, cuando hacen misa, yo no puedo pararme, ya, y yo hacer en este caso, la interpretación. En la iglesia protestante sí, o sea, puede ser cualquier persona que vaya a dar la interpretación con respecto, y ahí es donde aparecen los estudios bíblicos que se hacen. Bien, luego después aparece la sistematización de la ceremonia litúrgica, la misa todos los días, etcétera, etcétera. Se sigue venerando a la Virgen, se sigue venerando a los santos, ya. Se crean los seminarios diocesanos para enseñarle a los curitas a ser curitas. Y finalmente, para tener registro de todo, se crean los archivos parroquiales, lo cual se agradece mucho, sobre todo para uno como el trabajo de historiador, bien, porque a partir de eso se tiene archivo de todo lo que nosotros pudiésemos ver en nacimiento, defunciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, así que eso es como a grandes rasgos la respuesta que da el Concilio de Trento, y fíjense que es muy similar entonces a la que es la Iglesia Católica actual. Es decir, el Concilio de Trento debe ser uno de los concilios más importantes, bueno, salvo después el que tenemos actualmente, que es el Concilio Vaticano II, ¿ya? Pero en este caso el Concilio de Trento entonces da los lineamientos de esta Iglesia Católica. Ahora, bueno, insistir, tarde, o sea, el Concilio de Trento en el año 1563 termina, da estas líneas, estos parámetros, y de allí para que se comiencen a ordenar y a tomar las medidas dentro de la Iglesia Católica, usted entenderá que va a pasar mucho tiempo, y en todo ese tiempo finalmente el protestantismo va a terminar expandiéndose en Europa, y sobre todo ya en base a lo que va a ser las autoridades que lo van a tener ahí acogido, ya tanto al anglicanismo, tanto al luteranismo y al calvinismo, donde van a ser las propias autoridades que van a defender cada uno de estos movimientos espirituales. Ahora, ¿a través de qué? A través de la política, y eso lo vamos a ver ya en la Guerra de los 30 años. Bien, entonces, acá, fíjense, según Lutero y Trento, veamos una comparación entre uno y otro. Lutero dice que la salvación es por la fe. Ya, la Iglesia Católica dice que es por la fe, pero además por las buenas obras. ¿Qué sacramentos mantiene Lutero? El bautismo, ya puede ser en este caso a corta edad, o también puede ser a edad avanzada, ya como los anabaptistas, que lo que buscan es que uno se bautice cuando sea grande, y ahí es donde los pasan por la piscina o los llevan a un río, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero en Trento se mantienen los siete en este caso pecados. Ya, hoy me acordé de los 7 pecados capitales. Buena, pues en la segunda temporada. Ya, entonces, pero no, son los 7 sacramentos, no los 7 pecados. Ok, son los 7 sacramentos. Entonces, bautismo, Eucaristía, matrimonio, unción de los enfermos, confesión, sacerdocio. Ok, así que ahí está entonces. Aquí hay 1, 2, 3, hay 6. El bautismo, la Eucaristía, matrimonio, confesión, unción de los enfermos, sacerdocio. Ay, me falta uno. Ya me acordaré después, ¿ok? Si alguien se acordó y dice, profe, me falta este. La primera comunión. Sí, ahí. No, la Eucaristía, la primera comunión. Sí. Ya me acordaré después. Em, Vamos, el Papa, no. El Lutero, el Papa no está ni ahí, no, nada. En cambio, en Trento, el Papa es lo más importante. El culto a la Virgen no lo acepta, ni los santos tampoco. Y nosotros, en este caso, en el Trento sí se acepta el culto a la Virgen, a los santos y todas esas cosas. Sacerdocio, sin celibato, en este caso para Lutero, es decir, pues yo soy sacerdote, puedo ser pastor, pero puedo tener familia, puedo tener hijos sin ningún problema. Y en este caso, la jerarquía o la jerarquía eclesiástica, todos los que son curitas o son parte de la iglesia, tienen que ser
célibes, ya las monjitas, los curitas, los papas y todas esas cosas, ¿ya? Y la Biblia dice que son 66 libros de libre interpretación, ¿ya? Y en la Iglesia Católica tiene 73 libros, ya que solamente se puede interpretar desde la Vulgata, ¿bien? Acá entonces tenemos como actividad uno, no lo voy a hacer yo ahora porque la iglesia es que usted resuma ya todo esto que son las doctrinas, el culto y la organización tanto de católicos, luteranos y calvinistas anglicanos, ¿ya? Entonces la idea es que usted haga este cuadrito en su cuaderno, ¿ya? Y de esa manera usted tenga un resumen general completo, porque ya esta es la última clase que vamos a hablar de dogmas, ¿ya? De lo que es y lo que no es en este caso en cada religión. Entonces fíjense, aquí tenemos los católicos, están los 7 sacramentos. Ah, aquí están, po. La extrema unción, la ordenación, ya el matrimonio, la confirmación, ahí está, la confirmación, ¿ves? No, estaba perdido. No era la primera comunión, era la confirmación, ¿ya? Luego confesión, la comunión y el bautismo, ahí están los 7 sacramentos, ¿bien? Luego que en los protestantes solamente hay 2, bautismo y en este caso la comunión, ¿ya? Luego entonces tenemos los católicos la salvación, en qué consiste en cada uno, y fíjense los cultos, ¿ya? Es bien interesante, la misa reemplazada por la lectura de la Biblia, sermones y cantos, ¿ya? Eso es lo que llaman las personas el culto. Entonces, yo he visto algunos cultos, cómo se hacen, ya cómo se participan, y es eso. O sea, ya no hay misa. En cambio, la misa es una ceremonia propiamente tal, con ritos que se sube, se baja, se sienta, uno se arrodilla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso entonces es un culto, ya una ceremonia. ¿Ya? Luego, son en este caso bastante, ahí dice fastuosas, o sea, con harto adorno y cosas así. Las otras son todas sencillas, por lo menos los luteranos y calvinistas. Y bueno, los anglicanos, bueno, si los anglicanos son muy similares a los católicos, ya salvo algunas cositas, pero no tanto. Se mantienen los obispos, fíjense, y acá la jerarquía eclesiástica en cuanto a su organización, y aquí el rey es finalmente la autoridad máxima. Bien, es bien interesante entonces este cuadrito, que lo hagan como actividad, chicos, para que lo pongan en su cuadernito, y de esa forma jamás se le olvide entonces las diferencias entre católicos, protestantes, ya, y que se diferencian hasta el día de hoy. Bien, eso es, y aquí vamos a ver entonces cómo finalmente quedó el Estado, ya, o en este caso lo que va a ser Alemania, con todo lo que va a ser, fíjense, todo este sector, que son los estados protestantes. ¿Y por qué mostramos esto? Porque esto es el caldo de cultivo, fíjense, de lo que va a ser las guerras de religiones que vamos a hablar la próxima semana. Y por último, la segunda actividad, que esto está en tu cuaderno, está en tu libro, o lo puedes buscar en cualquier parte en internet, ya, busquen un mapa sobre la expansión de la reforma en el siglo XVI, ya, y este es el que yo les mostré hace un ratito, que quiero que finalmente vean cómo se expande la reforma protestante en toda Europa a lo largo del siglo XVI. Bien, chicos, así que con esto no me queda más que despedirme, agradecer a todos y cada uno de ustedes que vieron esta clase. Recuerden que es la clase número 7 del octavo año básico, donde estamos viendo la Reforma Protestante en su parte 2. Ya para la próxima semana veremos entonces la Guerra de Religiones y lo que va a ser la Guerra de los 30 años, y con eso entonces estaríamos terminando con la parte religiosa. Ya después nos va a quedar un poco de lo que es lo económico, ya con el surgimiento del mercantilismo y el capitalismo propiamente tal, y luego entonces la conformación de los estados nacionales, que son como los dos próximos temas que nos quedan, ¿ya? Así que muchísimas gracias, soy el profesor Álvaro Álvarez, el loco profe de historia. Si no estás viendo desde YouTube, ¿ya? Recuerda que la idea es poderle like, compartir y suscribirte también a mi canal. Si estás viéndolo desde Classroom, este material va a estar subido junto con la clase y el PPT. Así que muchísimas gracias. Recuerden, acá, por ahí está, suscribirse, ahí arriba. Ya, suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos, chicos, hasta la próxima clase. Recuerden los comentarios aquí abajo. Chao, 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 chao.